este domingo tan especial en el que vamos a hablar de Venus y de la Luna. Así que sin más dilación, es tu momento, Lu, te dejo, Gracias. empezamos cuando quieras. ¿Te parece? Muchas gracias. Adelante. Bueno, lo primero que quiero contarles es algo mío muy chiquito y es que estoy como un poco resfriada, así que van a sentir que mi voz no es la misma de siempre para quienes me conozcan, y si no, bueno, nada, no es nada grave. Yo creo que compartirles todo esto que estuve investigando probablemente me anime bastante, pero quería como compartirles esa situación en la que estoy. Un pequeño resfriado de Buenos Aires, el clima invernal y los arriba y abajo de la temperatura en este tiempo de crisis climática. Bueno, para quienes no me conocen, mi primera formación es en ciencias sociales, estoy graduada en ciencia política y luego vino todo un camino como esotérico, desde ya con la astrología, pero también con la práctica de yoga, con registros akáshicos, con el tarot, con la medicina de plantas. Y luego en estos últimos años estuve formándome en lo que podríamos llamar perspectiva de género y también todo lo asociado a la cuestión ambiental. De hecho, el año pasado hice una diplomatura en la Universidad de Buenos Aires de ecofeminismo. Así que todas esas investigaciones y exploraciones que hice en los últimos años, de algún modo van a aparecer en esta exposición sobre la Luna y sobre Venus, que no casualmente son dos planetas arquetipos asociados a las mujeres y a eso que llamamos naturaleza. Em, Así que un poco les estoy spoileando el contenido de lo que les voy a compartir en el día de hoy, pero como para hacer una pequeña introducción sobre lo que se van a encontrar. Voy a compartir pantalla. Yo creo que ahí se está viendo Ahí bien. se Si ve no, perfecto, Lu, ahí se ve perfecto, sí. bien, perfecto. Si no, cualquier cosa me avisan. Bueno, creo que estamos en un momento muy particular de la humanidad, que estamos en una instancia de transición entre eras, estamos ahí transicionando entre la era de Piscis y la era de Acuario. Desde mi perspectiva, todavía no estamos de lleno en la era de Acuario. Sí creo que hay algo de eso nuevo que ya empezamos a vislumbrar, pero que todavía no podemos deshacernos de esos relatos de la era de Piscis y que a su vez esos relatos de la era de Piscis vienen de mucho antes. En general, como los mitos que conocemos sobre Luna, sobre Venus y sobre el resto de los dioses vienen de la era de Aries. Y podríamos decir, podríamos situar históricamente al nacimiento del patriarcado en esa era, en la era de Aries. Entonces, mi intención con esta revisión de la Luna y Venus, tanto como indicadores astrológicos, como arquetipos que están en la psiquis individual y que están en la psiquis colectiva, es ir un poco más hacia atrás, ir hacia la era de Tauro, la era de Géminis, la era de Cáncer, ese tiempo donde los seres humanos se organizaban de otro modo, de una manera completamente distinta a la que conocemos en el día de hoy. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Es esto un capricho mío? Bueno, puede ser. Un poco sí, no les voy a mentir. Pero también hay un fundamento histórico, un fundamento que podríamos llamar sociológico, antropológico, político, económico, lo podríamos pensar desde distintas perspectivas, que es que justamente como estamos en este momento de transición de eras, yo creo que puede ser muy interesante y muy útil ver qué es lo que pasó en otros momentos donde la humanidad estuvo viviendo esos momentos donde una forma de organizarse y de vivir estaba colapsando y la forma nueva todavía no estaba presente del todo. Entonces, ¿qué hicieron nuestras ancestras? ¿Qué hicieron nuestros ancestros? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que los mitos en buena medida nos hablan de estas resoluciones. Y con esto no quiero decir que esas resoluciones hayan dado un resultado feliz, pero sí, de algún modo, nos llevaron a otra etapa. A eso me refiero cuando hablo de resolución.
porque también como vivir en estado de transición y de tensión permanente es bastante incómodo para la psiquis humana, para nuestro cuerpo mamífero que necesita algo de estabilidad. Entonces, la intención, y vuelvo sobre esto, en el día de hoy es ir hacia atrás para ver qué es lo que podemos hacer ahora en este contexto de transición entre eras, entre la era de Piscis y la era de Acuario. No porque tengamos que hacer lo mismo que hacían los seres humanos en la era de Tauro o en la era de Cáncer. No creo en eso porque el contexto claramente es distinto, pero sí creo que podemos tomar esa información y resignificarla en el contexto actual, en este momento en el que estamos. Y en particular me interesa investigar cómo podemos resignificar a la Luna y a Venus. Entonces, nuestra astrología, que es la astrología tropical, está muy asociada a los mitos de Grecia y de Roma. Y como les decía recién, esos mitos nacen en la era de Aries y podemos hacer como un ejercicio que podríamos llamar arqueológico de buscar esas otras versiones que quedaron olvidadas. Los mitos, pese a lo que creemos habitualmente y pese al discurso oficial que solemos encontrar, tienen muchas versiones. Los mitos son siempre plurales. No hay una sola versión del mito, y eso cuando una se pone a investigar los mitos de Grecia y Roma se da cuenta prácticamente al instante. Por eso es como un terreno bastante complejo el de la investigación de los mitos, porque entonces, ¿con qué versión me quedo? Yo soy partidaria de tomar todas las versiones, porque todas las versiones de los mitos van a servirnos para interpretar, en el caso de una carta natal, distintos momentos de la vida del consultante y también van a dar cuenta esos mitos y esas distintas versiones de las distintas instancias que atravesaron los seres humanos. Entonces, los mitos no pueden medirse con una noción de verdad. No hay mitos verdaderos ni falsos. Cuando un mito se convierte en el mito verdadero, podríamos decir que estamos en presencia de una historia que está cristalizada. Normalmente lo que sucede con los mitos es que son tomados de manera literal por las religiones y se convierten ahí sí en el relato oficial. Pero también tenemos mitos que son fundacionales de los estados-nación, ¿no? Hay como un relato oficial que se enseña en las escuelas y después cuando empezamos a investigar los relatos, los otros, los que quedaron olvidados, empezamos a encontrar otras instancias, otros protagonistas, otras situaciones, como si fuera una suerte de lado B de los relatos fundacionales de un Estado-nación, de una religión también podríamos decir, y por qué no, de nuestras propias vidas, porque siempre tenemos relatos oficiales de qué es lo que nos trajo hasta acá, y cuando cambiamos la perspectiva, y ese es un poco el trabajo que hacemos en un ámbito terapéutico o cuando investigamos la carta natal, empiezan a abrirse otros horizontes. Entonces creo, y lo voy a decir de un modo cliché, que es muy sanador encontrar esos otros relatos y elaborar otros relatos, otras narrativas.